¿no? Dice entonces la bomba BC transporta agua hasta el depósito F. Y en la figura 8.2 se muestra la línea de alturas piezométricas. Ahí están los datos de la línea. Determinar la potencia suministrada al agua por la bomba BC, la potencia extraída por la turbina y la cota de la superficie libre mantenida en el depósito F. Ya, entonces ahí tenemos esa tarea. Bien, entonces tenemos como información pues la línea de alturas piezométricas. Además tenemos las características de las dos tuberías, que por cierto son iguales. Bien, entonces creo que tenemos todos los elementos para resolver el mencionado problema. Ahí tenemos, de la figura se observa que ZB es igual a ZC en primer lugar, ¿no? ZB igual a ZC. Altura piezométrica en B, 29,9 metros. En B, 29,9 metros, la altura piezométrica en B. La altura piezométrica en C, 116,5. Altura piezométrica en D, 107,1. Altura piezométrica en E, 101 metros. Altura piezométrica en F, no conocemos, ¿no? Y es lo que pretendemos determinar. La solución. En primer lugar, ahí tenemos entonces la formulita que nos da la potencia que la bomba brinda al fluido. Gamma por Q, H añadida, dividido entre 75 veces eta. Teorema de Bernoulli entre B y C, entonces. Vamos a aplicar ese teorema de Bernoulli entre B y C. ¿No? Energía en B más la energía añadida por la bomba igual a la energía en C. ¿Ya? Así es. Entonces, directamente ZB más P sub B sobre gamma más B sub B al cuadrado entre 2G. Esta es la energía en B. Más la energía añadida por la bomba. Igual a la energía en C. Z sub C más P sub C sobre gamma más B sub C al cuadrado entre 2G. Bien, de esta ecuación entonces, en esta ecuación, Z sub B más P sub B sobre gamma, ¿qué es? ¿Qué es lo que se presenta, jóvenes? ¿Qué se presenta? Z más P sobre gamma en general. ¿Qué es? ¿Qué se presenta? Z más P sobre gamma. La altura piezométrica, ingeniero. Su micrófono no está apagado, ingeniero. Apagado, ¿y cómo así se apagó? Ya, ok, bien. Entonces, en primer lugar, el diámetro de la tubería, de esta tubería, antes de la bomba, es igual al diámetro también de la tubería después de la bomba. Por lo tanto, las velocidades en B y en C son iguales. ¿Ya?
las velocidades son iguales. Por lo tanto, este término b sub b cuadrado entre 2e, ¿no?, se simplifica. Vamos a simplificar, ¿ya? Se simplifica con el término este, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Vamos a simplificar, a ver, ahí estamos, listo. Ya, este término se simplifica con este término, ¿ya? Se simplifica, ¿ok? Bien. ¿Y qué nos queda entonces? Altura piezométrica en B más energía añadida por la bomba, HA, igual a la altura piezométrica en C. Eso es lo que queda. Entonces estamos reemplazando simplemente esas expresiones. Entonces de acá se deduce que la altura añadida o la energía añadida por la bomba es igual a 86.6 metros. Bien, entonces ya conocemos la energía añadida por la bomba. Ahora escribimos el teorema de Bernoulli entre los puntos C y D. Observen, entre C y D vamos a escribir el teorema de Bernoulli. ¿Ya? Decimos entonces así, energía en C menos la pérdida de carga a lo largo de la tubería 1, igual a la energía en D. ¿No es verdad? Entonces, realizamos esa operación. Ahí está. Energía en C es todo este término, la energía en C, menos la pérdida de carga de C a D, igual a la energía en D. ¿De acuerdo? Bien, y aquí he puesto entre paréntesis el término Z sub C más P sub C sobre gamma. ¿Por qué? ¿Qué es este término? ¿Qué se presenta, jóvenes? Señoritas. Energía específica. ¿Qué se presenta Z sub C más P sub C sobre gamma? La altura piezométrica en el punto C. Acá Z sub D más P sub D sobre gamma, altura piezométrica en el punto D. Las velocidades también son iguales, porque se trata de la misma tubería. Por lo tanto, se simplifican estos términos. Y acá nos queda entonces 116.5 menos la pérdida de carga igual a 107.1. Por lo tanto, la pérdida de carga es 9.4 metros. Bien, esa es la pérdida de carga en la tubería 1. Entonces, sabemos que utilizando la ecuación universal de flujo, ¿no?, la pérdida de carga se escribe también así, ¿no es cierto? F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Bien, hacemos los reemplazos correspondientes de los datos en esta ecuación y acá tenemos que calcular la velocidad, ¿no? De ahí despejamos la velocidad de esta ecuación, despejamos la velocidad. Y la velocidad resulta ser entonces 3.037 metros por segundo. A ver, hagan esos cálculos, jóvenes, ¿ya? Háganlo esos cálculos. Les doy 10 minutos.
Bien, me imagino que han realizado los cálculos, ¿no? Jóvenes, señoritas. La velocidad, entonces, despejando de esta ecuación, resulta ser 3.037 metros por segundo. Por lo tanto, el caudal, que es lo que estamos buscando, el caudal es igual, caudal Q igual a área por velocidad, ¿no? Área de la tubería pi por diámetro cuadrado cuartos, ¿ya? Por la velocidad, y nos da como resultado 0.887 metros cúbicos por segundo el caudal. Revisen, por favor, los resultados que les he mostrado hasta aquí, ¿ya? Revísenlos, por favor. Les doy un tiempito, a ver. Hagan todos los cálculos, revisen todo lo que se ha presentado aquí. Aquí, esto también se lo voy a simplificar. Ahí está, también se simplifican eso. Bien, me imagino que ya está verificado. Bien, y a continuación, pues, respondemos a la primera pregunta. ¿Cuál es la potencia o cuánto es el valor de la potencia que la bomba le da al fluido? Y la potencia, como habíamos indicado al inicio, ahí está, la potencia N sub V, la potencia que da la bomba al fluido es gamma por Q entre HA dividido entre 75 veces eta. En este caso, eta va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, la potencia que la bomba le da al fluido es esta magnitud. Gamma, 1000 kilopondrios por metro cúbico, gamma del agua, por 0,887 metros cúbicos por segundo, y por 86.6 metros, que es la energía añadida por la bomba, ¿no? Dividido entre 75 es la fórmula. Y el resultado nos da 1025 caballos vapor, ¿ya? Ese es entonces el primer resultado. Inciso B. ¿Cuál es la potencia extraída al fluido por la turbina? Entonces, la potencia extraída al fluido por la turbina se expresa con esta fórmula, ¿no es cierto? Potencia extraída por la turbina va a ser eta por gamma por Q, H, E, es decir, energía extraída, dividido entre 75. Ya conocemos qué es eta, gamma, Q y HE, ¿no es cierto? Pero puedo indicarles nuevamente, eta es el rendimiento de la turbina, ¿no? Pero en este caso vamos a tomarlo como 1. Gamma es el peso específico del agua, Q el caudal, HE la energía extraída por la turbina. De todos estos términos no conocemos la energía extraída por la turbina, HE. Entonces, tenemos que determinarlo. Para ello, escribimos el teorema de Bernoulli entre los puntos D y E. Aquí les voy a mostrar en la figura. Ahí está. Esta es la turbina, entonces estamos escribiendo el teorema de Bernoulli entre los puntos D y E. Ambos puntos están a la misma cota, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a escribir el teorema de Bernoulli? Diríamos entonces, energía en el punto D menos, ahí está la turbina, menos la energía extraída por la turbina, es decir, menos HE, igual
a la energía en el punto E. Y en ambos puntos D y E, respectivamente, conocemos la altura piezométrica, ¿no? El dato que nos dan. Bien, entonces, escribimos el teorema de Bernoulli de forma similar a la que hemos estado desarrollando anteriormente ya. Teorema de Bernoulli entre los puntos D y E. Energía en D, todo este elemento, menos la energía extraída por la turbina igual a la energía en E. Ya saben que estos términos se simplifican, ¿no? Porque el diámetro de las tuberías son iguales, ¿no? Tenemos el mismo diámetro, por lo tanto, la velocidad es la misma, ¿no? En ambos puntos. Así que la altura de velocidad es igual. Simplificamos esos términos y despejamos, ya conocemos Z sub D más P sub D sobre gamma, que es la altura piezométrica en D. Esta es la altura piezométrica en E. Y de acá despejamos la energía extraída por la turbina. Y resulta entonces, ¿no? Perdón, que la energía extraída por la turbina es 6.10 metros. 6.10 metros. Por lo tanto, la potencia extraída por la turbina, potencia extraída al fluido, es este valor, o al sistema. 1000 por 0,887 por 610, energía extraída, dividido entre 75, y es 72.1 caballos vapor. Esa será entonces la potencia extraída por la turbina al sistema. Bien, inciso C. Ahora nos piden determinar cuál es la cota en la superficie libre del depósito F. Ahí está. El depósito F. Sabemos que el depósito F es un depósito abierto y el agua está entonces a ese nivel, ¿no? Sabemos que la altura piezométrica en F es igual a la cota del nivel de aguas, ¿no? Sabemos que la presión en un punto en la superficie del depósito F es 0, que la velocidad de ese punto en la superficie también es 0. Bien, aplicando todos esos conocimientos que ya los tienen, entonces hemos aplicado el teorema de Bernoulli entre los puntos E y F. Energía en E menos la pérdida de carga entre E y F, igual a la energía en F. ¿De acuerdo? Bien, y por lo tanto tenemos acá este elemento, ¿ya? ZE más P sub E sobre gamma es la altura piezométrica en E. ¿Ya? Ahora, la velocidad en E al cuadrado entre 2G. Ya conocemos la velocidad en la tubería. La velocidad en la tubería, caudal dividido entre área, eso ya lo hemos calculado antes. Entonces es esta, 3037 al cuadrado dividido entre 2G. Tenemos todo este término. Menos la pérdida de carga, igual a ZF más 0. ¿No? 0 es P sub F sobre gamma, 0, B sub F cuadrado sobre 2G es 0, como ya lo dije anteriormente. Entonces, ahora calculamos la pérdida de carga en la segunda tubería. Y la pérdida de carga se calcula aplicando la ecuación universal de flujo, ¿no? Que ya la conocemos. Y así, entonces, hacemos el cálculo respectivo y sale 9,40 metros. Igual que en el caso de la primera tubería, porque las características geométricas de ambas tuberías son iguales para este problema. Por lo tanto, tenemos
Ahora, estos términos. 101 más 0,47, que es b cuadrado sobre 2g. O sea, 101 es ZE más P sub E sobre gamma, ¿no? La altura piezométrica en E es 101, más P sub E sobre gamma, este valor, que es 0,47, menos 4,90 metros, que es la pérdida de carga en la segunda tubería, igual a ZF. Y ZF, por lo tanto, es 92,07 metros. ¿Ya? Esa es la respuesta. Bien, estimados jóvenes y señoritas, este ejercicio lo habíamos planteado en la anterior clase para que ustedes lo resuelvan. ¿Cómo les fue? ¿Qué resultados han obtenido? ¿Coinciden los resultados con los que muestro acá? ¿Aló? Sí, De acuerdo. A ver, hagan una revisión. Hagan una revisión de la solución. Si quieren, saquen una captura. Ya sacaron la captura ahí. Ahora, ahí, saquen una captura para que hagan una revisión minuciosa en este momento y si surge alguna duda, pues me preguntan. Hagan una captura. Y luego, ahí está ya la solución. Hagan una captura. Ya, otra captura. Inciso B. E inciso C. Bien, hagan ustedes un análisis del método que hemos aplicado para resolver el problema. ¿Ya? Como ustedes habrán podido ver, aquí se insiste con la aplicación del teorema de Bernoulli, ¿no? Ese era el propósito de este problema, ¿ya? Aprender a manejar muy bien el teorema de Bernoulli. A ver, háganlo. 10 minutos de análisis. Si surgen algunas preguntas, pues me las hacen ahora mismo.
Muy bien, jóvenes y señoritas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto? Bueno, si no hay, entonces pasamos ya a otro punto. Bien, y ahora les voy a presentar el segundo método para calcular la pérdida de carga por fricción en las tuberías. Y es el llamado método de Hazen-Williams. Por cierto, este es un método muy sencillo comparado con el anterior, ¿no? Comparado con el método de la ecuación universal de flujo o método de Darcy-Weisbach. Este es un método más sencillo. ¿Por qué? Porque ha sido desarrollado únicamente para el fluido agua. Y el fluido agua a temperaturas normales, temperaturas del agua potable. Este es un método que se desarrolló específicamente para su aplicación en el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable. Por lo tanto, el fluido es únicamente agua. Y como les dije, temperaturas normales. Porque acá no interviene la viscosidad cinemática en esta ecuación, ¿no? Bien, entonces en esta ecuación, AHF es la pérdida de carga en metros. L, la longitud de la tubería, al igual que la otra ecuación. D, el diámetro de la tubería, en metros también, ambos en metros. Q, el caudal que fluye a lo largo de la tubería, en metros cúbicos por segundo. Y C es un coeficiente llamado coeficiente de Hazen-Williams, cuyo valor depende del material del cual está fabricada la tubería. ¿Ya? Entonces, este coeficiente C toma valores diferentes de acuerdo al material. Por ejemplo, para tubería de PVC, el valor de C se toma más o menos entre 140 a 150. No tiene unidades, por si acaso. No tiene unidades. En cambio, para tubería de fierro galvanizado, el valor de C está entre 110 a 120. ¿Ya? Aproximadamente. Estos son dos tipos de tuberías que utilizamos muchísimo en los diseños de sistemas de abastecimiento de agua potable. ¿Ya? Entonces pongo ese ejemplo. Ok. Entonces, nuevamente indico este método de Hazen-Williams, ha sido desarrollado únicamente para el fluido agua. ¿Ya? Además, esta fórmula se aplica únicamente para un flujo turbulento. Flujo turbulento del agua. Esto no se aplica en flujo laminar. ¿Ya? Solamente flujo turbulento. Entonces, esos son los límites de aplicación de este método de Hazen-Williams. Como podrán apreciar, tiene sus límites muy señalados. No es como la ecuación universal de flujo, ¿no? Bien, sin embargo, esta fórmula también nos brinda resultados muy próximos a los resultados que nos brinda la ecuación universal de flujo. ¿Ya? Es decir, entonces es una fórmula que nos da confianza cuando realizamos el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable. Y por la sencillez de la fórmula, ¿no? Entonces, pues, si hacemos el cálculo o el diseño a mano, como se dice, entonces preferimos utilizar esta fórmula, que es más simple, a tener que usar la ecuación universal de flujo. Con esta ecuación, pues, determinamos la pérdida de carga directamente, ¿no? Directamente, como van a poder apreciar en el siguiente ejemplo.
Ya, y ahí está el ejemplo. Dice, calcular la pérdida de carga en una tubería de fierro galvanizado de 500 metros de longitud, que tiene un diámetro de 0,15 metros. El flujo se mueve con una velocidad de 2,5 metros por segundo. Ya, vamos a calcular entonces. Bien, entonces tenemos como dato el tipo de tubería, el material, fierro galvanizado, la longitud, su diámetro y la velocidad con la cual se mueve el flujo. Ya, 2,5 metros por segundo. Bien, para aplicar la fórmula necesitamos calcular el caudal. Aplicamos la ecuación de continuidad y calculamos el caudal. A su vez, una vez que ya tenemos el caudal, ya podemos aplicar la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? Reemplazamos datos, ahí está 10,66. Aquí se está tomando para el valor de C, para este tipo de tubería, un valor de 120. Ahí está, 120 a la 1,85. La longitud 500 metros, el diámetro 0,15, elevado a 4,87. Todo multiplicado por el caudal en metros cúbicos por segundo, por supuesto, elevado a 1,85, ¿no? De acuerdo a la fórmula. Simplemente es esto. ¿Ya? Ok. Y así nos da entonces que la pérdida de carga es 24,16 metros. ¿Ya? 24,16 metros. ¿Está claro? Esa es la pérdida de carga. Fíjense, con un par de cálculos ya está la pérdida. .87 dice. Ahí está, ¿no? Ahí es la fórmula. Le muestro la fórmula. Ahí está. La fórmula, claramente. ¿Ya? Esa es la fórmula. Y a este término, que está entre paréntesis, lo estoy llamando K, por si acaso, pero K mayúscula, ¿no? Vamos a utilizar esa simbología. ¿Ya? En el siguiente acápite. K entonces acá se denomina coeficiente de resistencia de la tubería. ¿Ya? K mayúscula. Coeficiente de resistencia de la tubería. Está expresado así, ¿no? Con estos términos. Fíjense, la longitud de la tubería. El material de la tubería. Diámetro de la tubería. ¿No? Entonces, agrupamos esos términos propios de la tubería. Q es el flujo, ¿no? Un término del flujo propiamente. ¿Ya? Entonces, ahora pérdida de carga igual K mayúscula por Q a la 1,85 simplemente. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Ingeniero. Sí. Y bien, ahora yo les pido que hagan ustedes el cálculo para estos datos. Calculen la pérdida de carga, pero más bien aplicando la ecuación universal de flujo. ¿Ya? Aplicando la ecuación universal de flujo. Consideren que epsilon es igual a 0,15 milímetros. ¿Ya? Ecuación universal de flujo. Consideren que la temperatura es 20 grados centígrados y que epsilon es 0,15 metros, 0,15 milímetros.
Ya, apliquen ahora la ecuación universal de flujo que ya hemos utilizado. Ya lo hemos hecho ya varias veces. Entonces, se supone que ustedes ya pueden aplicarlo. Y muy bien. Háganlo, por favor, ¿ya? Para comparar los resultados. Los resultados que nos brindan ambos métodos. Tienen 15 minutos para hacer eso. Háganlo, por favor. Aquí yo ya no les voy a mostrar cómo se hace, cómo se desarrolla, porque esto ya lo hemos hecho. Hemos, en la anterior clase, toda la clase, ¿no? Y ahora también hemos aplicado en el primer ejercicio. Ok, ahora háganlo, por favor. A trabajar, jovencitos, señoritas, a trabajar. Tienen que estar con la calculadora en la mano para hacer esto, todos estos cálculos.
Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces me imagino que han hecho el cálculo respectivo, puesto que tenemos todos los datos, ¿no? Ahí está, fíjense, el tipo de material, longitud, diámetro, velocidad del flujo. Entonces, me imagino que han hecho los cálculos así en forma secuencial. En primer lugar, habrán calculado el número de Reynolds. Con el número de Reynolds, decidieron si el flujo es laminar o turbulento. Como es turbulento, entonces encontraron o calcularon el factor de fricción con la fórmula correspondiente y salió este valor, 0.023, el factor de fricción. Y luego, a continuación, ya aplicar la ecuación universal de flujo. Y el resultado, para este caso, sale 24.42 metros. ¿Ya? Que es muy similar al valor que hemos obtenido con la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? Eso es. Atención, jóvenes, señoritas, ¿está claro? Sí, ingeniero. Ya. Entonces me imagino que han encontrado el mismo valor. ¿Han encontrado este valor? A ver, quiero preguntarles realmente si han encontrado este valor. Hola. Variando con algunos decimales, ingeniero, pero sí, es un Ya, aproximado. puede ser. Ya, el factor de fricción, ¿cuánto ha obtenido usted, señorita? Valor del factor de fricción. ¿Cuál es el valor que usted ha obtenido? ¿Aló? Sabe el mismo, ingeniero. Ya. Ok. Entonces, de esa forma, estimados jóvenes señoritas, se aplica las ecuaciones para calcular la pérdida de carga por fricción en las tuberías. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Antes de pasar al siguiente punto. ¿Alguna duda o alguna pregunta sobre el cálculo de la pérdida de carga por fricción? Está claro, ¿no? Bien. Y ahora vamos a ver cómo calcular las pérdidas de carga en accesorios o llamadas también pérdidas de carga menores. También se conoce con el nombre de pérdidas de carga localizadas. ¿Ya? Aquí les presento los accesorios más comunes, digamos, en las que se utilizan en las instalaciones de tuberías. Son los más comunes, digamos, ¿no? Ahí tenemos unas reducciones, por ejemplo, ¿no? Codos, una Y, T, ¿no? Una cruz, otros elementos especiales, fíjense, aquí unas válvulas. Son, digamos, los accesorios más comunes que se utilizan en las instalaciones de tuberías. En cada uno de los accesorios se presenta pérdida de carga. ¿No? A lo largo de la tubería tenemos determinadas condiciones de flujo, como ser una determinada velocidad, el sentido de la velocidad, etcétera, etcétera. Y cuando de pronto se interpone un accesorio, por ejemplo un codo, ¿qué es lo que ocurre? Cambia la dirección del flujo. Si la dirección era así horizontal, ahora mediante este accesorio, la dirección, a partir de este punto,
se vuelve ya una dirección vertical, digamos, ¿no? Y el sentido hacia arriba, digamos, ¿ya? Entonces, cada accesorio que se instala en una tubería cambia las condiciones del flujo, ¿no? Por ejemplo, una T. Por acá ingresa un caudal y de pronto tenemos la T. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con la T? Parte del caudal se va, digamos, hacia este lado y la otra parte del caudal sigue directo, ¿no? Entonces, las condiciones del flujo, es decir, la velocidad del flujo acá, entonces ya son diferentes. Se alteran las condiciones del flujo que tenía antes del accesorio. Y esa alteración, pues, produce pérdidas de carga por la turbulencia que se genera en el accesorio propiamente. En cada accesorio, pues, se va a generar turbulencia. Ahí tenemos otros accesorios muy utilizados en los sistemas de abastecimiento de agua potable. Fíjense estas reducciones, ¿no? Test, cruz, codos, válvulas. Así se utilizan entonces los accesorios. Ahí, por ejemplo, podemos ver esquemáticamente la acción de una válvula, ¿no? Aquí está, esta es una tubería, aquí continúa la tubería. Y en medio de estas está la válvula, esta misma válvula. Entonces, para cortar el flujo, ¿no? Se gira, la manivela se gira y baja este elemento y obstruye el flujo. El flujo tiene este desarrollo, ingresa por esta tubería y luego por acá tiene que cambiar el sentido de flujo, una dirección vertical, y luego nuevamente acomodarse a la dirección de la tubería. Entonces, al pasar por este elemento, donde hay un estrangulamiento además, ¿no? Una reducción en la sección, se interpone además este obstáculo que evita que el flujo se desarrolle. Entonces, este obstáculo, pues, corta el flujo, ¿no? Eso cuando está totalmente cerrado. Entonces, el caudal acá es cero. El caudal es cero. Pero cuando abrimos, entonces, el agua pasa por acá, pero muy difícilmente atraviesa este lugar. Habrá entonces una gran turbulencia y por lo tanto una alta pérdida de carga. ¿Ya? Pero localizada, es decir, la pérdida de carga está ahí, en este lugar, nada más, la que produce este artefacto. ¿Ya? A diferencia de la pérdida de carga por fricción. La pérdida de carga por fricción se desarrolla a lo largo de toda la tubería. A lo largo de toda la tubería. Ahí se distribuye esa pérdida de carga por fricción. ¿Ya? En cambio, la pérdida de carga de los accesorios es puntual. Es en ese lugar. Por eso se denomina también pérdidas de carga localizadas. También pérdidas de carga menores, porque la magnitud de la pérdida de carga en sí que produce cada accesorio no es muy grande, su magnitud, comparada con la pérdida de carga por fricción, ¿no? Es la magnitud que produce la pérdida de carga de un accesorio, no es muy significativa. Pero si tenemos muchos accesorios, digamos como acá, hay muchos accesorios, entonces pues sí, la sumatoria de las pérdidas de carga sí que va a ser importante, ¿no? Es muy importante. Y entonces, fíjense, ahí tenemos, por ejemplo, esta ampliación, una reducción, ahí tenemos la tubería de un diámetro mayor y se reduce a un diámetro menor. Observemos entonces el desarrollo del flujo. He ahí las líneas de flujo, cómo se desarrollan a lo largo de la tubería y en ese sector. Entonces aquí se presenta, luego de pasar de esta sección a una sección menor, el flujo, fíjense, la sección del flujo en sí se contrae. Y alrededor de esta sección, de esta vena contraída,
se produce turbulencia. Ahí están, estas zonas son zonas de turbulencia, de alta turbulencia, que produce, por supuesto, la llamada pérdida de carga, ¿no? Ya, entonces, ahí, ahí se produce pérdida de carga. Ya, aquí, por ejemplo, esto es un depósito, un tanque, y una tubería que está conectada al tanque. Entonces, observemos cómo se desarrolla el flujo en ese lugar. Ahí tenemos las líneas de flujo. Entonces, justamente, un poquito después de la entrada a la tubería, el flujo se contrae dentro de la tubería, ¿no? La sección neta del flujo es menor que el diámetro de la tubería y en estos espacios se genera turbulencia, ¿no? O sea, siempre va a haber turbulencia, ¿ya? Y por lo tanto, pérdida de carga, ¿ya? Así es, mis estimados jóvenes y señoritas. Esta es una llamada válvula de compuerta que utilizamos muchísimo en las instalaciones, ¿no? Esta es la llave de paso común que conocemos, ¿no? Esta es la llave de paso común, pero se llama válvula de compuerta. Bueno, aquí hay un esquemita como decir el sentido de flujo a lo largo de una tubería, hay un codo, entonces cambia el sentido de flujo, ¿no? Bien, ¿y qué métodos tenemos para determinar, ¿no? La pérdida de carga en accesorios? Y ahí está nuevamente la ecuación universal de flujo, estimados jóvenes y señoritas, ¿no? Por eso se denomina ecuación universal. Entonces, mediante la ecuación universal de flujo podemos calcular la pérdida de carga en accesorios. Agrupamos estos términos F por L sobre D, ¿no? Que son propios de la tubería, propios de la tubería. Igual lo denominamos coeficiente de resistencia, en este caso, coeficiente de resistencia del accesorio. Fíjense que lo estoy denominando con K minúscula. K minúscula, coeficiente de resistencia del accesorio. K mayúscula hemos utilizado para denominar al coeficiente de resistencia de la tubería. Bien, la pérdida de carga en cada accesorio, por eso pérdida de carga menor, es igual entonces al coeficiente de resistencia del accesorio multiplicado por la altura de velocidad del flujo en la tubería donde está instalado el accesorio. B es la velocidad en la tubería, ¿ya? Donde está instalado el accesorio. Bien, el valor de K se ha determinado para diferentes tipos de accesorios. Ya tenemos numerosas tablas en cada libro de la hidráulica, del flujo en tuberías, vamos a encontrar tablas que nos dan el valor de K. ¿Ya? Aquí un ejemplo. Pero sin embargo también se puede determinar, pero también a partir de tablas. A partir de tablas, como les voy a mostrar enseguida. Dice, calcular la pérdida de carga producida por un codo de 90 grados, instalado en una tubería de 100 milímetros de diámetro, que transporta un caudal de agua de 20 litros por segundo. Muy bien. Entonces, aquí lo que debemos hacer es calcular el coeficiente de resistencia, en primer lugar, del accesorio. Y para ello, fíjense, lo he separado así. F por una parte, F sub T, lo estamos llamando, es un factor de fricción. Y LE sobre D por otra parte, ¿ya? Donde LE sobre D LE es una longitud ficticia del accesorio, una longitud ficticia, ¿ya? Llamada también longitud equivalente, ¿ya? Entonces, ambos términos, F sub T y LE sobre D, se encuentran a partir de tablas.
Y para ello yo les voy a presentar unas tablas de un libro muy bonito que tenemos, está en la plataforma Model. Se llama Mecánica de los Fluidos Aplicada. El autor es Mott, ¿ya? Lo tenemos en la plataforma. Ahí está la tabla 10.4 de este libro. Y en este libro, entonces, encontramos la longitud equivalente en diámetros de tubería, LE sobre D, para ese accesorio. ¿Cuál es el accesorio? Dice un codo de 90 grados. Entonces vamos a buscar acá codo estándar de 90 grados. Ya, vamos a suponer que es codo estándar. Y entonces LE sobre D es 30. Y eso es lo que anotamos ahí, 30. LE sobre D, 30. Ahora, F sub T. Tenemos que buscarla en la otra tabla. Es un factor de fricción, la 10.5. Dice, ahí está el factor de fricción que depende del diámetro de la tubería. Factor de fricción. ¿Cuál es el diámetro de la tubería donde está instalado el accesorio, jóvenes? Una tubería de 100 milímetros de diámetro. ¿Cuántas pulgadas son? Aproximadamente 100 milímetros. 3 o 4. 4 pulgadas. ¿No? Entonces, fíjense que acá en la tabla está en pulgadas, ¿no? El diámetro lo tenemos en pulgadas, porque este es un libro inglés, creo que es inglés. Entonces, fíjense, F sub T, tamaño nominal de la tubería en pulgadas, de 3,5 a 4, el factor de fricción asignado 0.017. Entonces, tomamos los dos valores, F sub T 0.017, LE sobre D 30, multiplicamos y obtenemos así el coeficiente de resistencia para el codo de 90 grados. Por otra parte, tenemos que calcular pues la velocidad del flujo en la tubería. Aquí nos dan como dato el caudal y el diámetro de la tubería. Por lo tanto, podemos calcular la velocidad, ¿no? Caudal dividido entre área y nos da una velocidad de 2.55 metros por segundo. ¿No? ¿Está claro? A ver, revisen los resultados, jóvenes, señoritas. Revisen los resultados, por favor. Bien, me imagino que a revisar. Entonces, por lo tanto, la pérdida de carga en ese accesorio será igual a K, que ya hemos obtenido su valor, 0,51, ¿está? Por la altura de velocidad, B cuadrado sobre 2G, igual 0,17 metros. Como les había anticipado, la magnitud de estas pérdidas de carga son realmente pequeñas. Pero si tuviésemos 10 codos a lo largo de esa tubería, entonces 10 por 0,17 ya es 1.7 metros, ¿no es cierto? Entonces este ya es un valor significativo, ¿no? Entonces, a lo largo de las tuberías tenemos numerosos accesorios. Bien. Así, de esa forma entonces se hace el cálculo. ¿Ok? Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, no sé si este tema está entendido. ¿Está entendido? Sí, ingeniero, ¿Aló? se entendió. Ya. Sí, ingeniero. Ahora les voy a presentar un ejemplo muy bonito también, muy ilustrativo. Dice, ejemplo 5, para el sistema mostrado en la figura a continuación, se pide, inciso A, dice, si el desnivel H es 5 metros, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? Inciso B, si el caudal del sistema es Q igual 20 litros por segundo, ¿cuál es el desnivel H?
Y, bueno, inciso C e inciso D, que no los vamos a ver todavía. ¿Ya? Podría decirles, el inciso A, nivel 1, inciso B, nivel 2, inciso C, nivel 3, inciso D, nivel 4. Vamos por niveles. Primero el nivel 1. He ahí el problema. Este es el sistema. Un depósito A y un depósito M, a lo largo del cual está instalado un sistema de tuberías. ¿Ya? No es una sola tubería. Observen. Ahí la línea que la puse con rojo sobre la línea negra, ¿no? La línea negra en realidad es la tubería 1, ¿no? Lo puse así lo resalté con rojo ahí para para señalar que es la tubería 1. Y a continuación de la cruz está la tubería 2. O sea, tenemos dos tuberías en este sistema. Y a lo largo de las dos tuberías tenemos numerosos accesorios, como se puede apreciar. En el punto B tenemos un filtro o alcachofa. Por si acaso, este puede ser un sistema de abastecimiento de agua potable, jóvenes. ¿Ya? Puede ser un sistema así. O sea, una obra de aducción, por ejemplo, podría ser una obra de aducción. Aquí está la obra de captación y aquí un tanque de almacenamiento. Podría ser eso. ¿Ok? Bien. Entonces, observen el tipo de accesorios en cada punto. Acá en esta tabla se muestra el tipo de accesorio y el valor del coeficiente K. Ya está dado aquí el valor del coeficiente K. ¿Ya? Que como les dije, se puede obtener de tablas o se puede calcular en la forma como les he mostrado anteriormente. Bien, entonces en el punto B tenemos un filtro o alcachofa. Ahí está en B. El K, 8. En el punto C y en el F, punto C y F, tenemos un codo de 90 grados, ¿no? Cuyo diámetro 30 centímetros cada uno. Y el valor de K, 0,5. Luego, en el punto D tenemos una T. Ahí tenemos una T. Y ahí está el valor de K. Luego, en E tenemos una válvula. ¿Ya? En G tenemos una cruz. En H tenemos un medidor. En H un medidor. En J otro codo. En K otro codo. En L una válvula. Y ahí están los valores de K. En la tubería 1, fíjense, la tubería 1 tiene estas características. La longitud, 45 metros de la tubería 1. El diámetro, 30 centímetros. El factor de fricción, 0.025. Fíjense que ya está dado el factor de fricción. Es decir, el cálculo tenemos que hacerlo por el método de la ecuación universal de flujo. En la tubería 2, la longitud, 30 metros. El diámetro de la tubería 2, 15 centímetros. El factor de fricción, 0.020. ¿Ya? Y aquí resumimos en esta tablita. Fíjense. Tubería, longitud, diámetro y factor de fricción. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Bien. Y acá para la solución, todavía no tomen en cuenta esto, ¿ya? Lo que está con rojo, no tomen en cuenta, ni lo miren ahora. La solución. En primer lugar, tenemos que identificar dos puntos. ¿Qué puntos nos convienen de este sistema? Por supuesto, el punto A, que está en la superficie libre del líquido, o sea, en la superficie del líquido, y el punto M, que también está en la superficie del líquido. ¿Por qué razón tomo los puntos A y M? A ver, vamos a ver. Alumno Vidal Toledo, dígame, ¿por qué razón he considerado esos dos puntos?
para hacer como una diferencia, ingeniero, de altura. Navas Céspedes, a ver, dígame por qué razón he tomado esos dos puntos para aplicar el teorema de Bernoulli entre esos puntos. Creo que no está en el aula Navas Céspedes. Aquí estoy, ingeniero. Ah, entonces, por favor, exprésese. La señorita Martínez Rojas, a ver. Yo creo que ella les va a dar cátedra. A ver, señorita, por favor. ¿Por qué he considerado esos dos puntos para el teorema de Bernoulli? Para aplicar el teorema de Bernoulli en esos puntos. ¿Dónde está mi secretario y secretaria? ¿Están presentes en el aula, secretario y secretaria? Sí, ingeniero. ¿Tiene algo que ver la presión? A ver, Vidal Toledo, ok. Muy bien, si el alumno o alumna no contesta, significa que no está en el aula. Entonces, por favor, no consideren su asistencia. Señorita secretaria y o secretario, ¿ya? Si el alumno o alumna no contestan, no dicen aquí estoy y no, aunque no respondan a la pregunta, pues, pero por lo menos quiero escuchar su voz, ¿no? Listo, ingeniero, listo. Listo, ingeniero. ¿Ok? Vega Tolaba, a ver qué opina. Si no están en el aula, por favor, no consideren la asistencia de estos alumnos. Claro, es un engaño. Se engañan ellos mismos. Vega Tolaba. ¿Está en el aula Vega Tolaba? Sí, sí, ingeniero, solo que mi micrófono estaba mal, un ratito estoy arreglando, deme un minutito. A ver, ¿algún alumno o alumna podría decirme por qué he considerado esos dos puntos? Yo, ingeniero, porque nos ayudan los factores, nos ayudan el factor de la presión, ya que ahí la presión manométrica ¿Sí? es cero. Muy También bien. nos ayudan en el factor de la velocidad, porque ahí la velocidad también es cero, así que se anula. Muy bien, correcto, joven. Muy bien. ¿Ya? Eso es lo que hemos explicado en la primera clase. Se ha explicado claramente y con dibujitos les he explicado, pero como para peladitos hice la explicación. Bien, entonces hemos considerado los puntos A y B, porque conocemos cuánto vale la presión manométrica en A y en M. Cuánto vale la velocidad en A y cuánto vale la velocidad en M. Conocemos. Vale 0. Ok. Entonces, ahí está, bajo esa premisa, teorema de Bernoulli entre A y M. Energía en A menos la pérdida de carga de A a M igual a la energía en M. Y ahora sí escribimos, fíjense, la energía en A es esta expresión. Menos la pérdida de carga igual a la energía en M. ¿Ok? Bien, ya sabemos que P sub A sobre gamma es 0. B sub A al cuadrado sobre 2 es 0. P sub M, 0. B sub M, 0. Entonces, ¿qué nos queda? ZA menos ZM igual a la pérdida de carga. Igual al desnivel H. Este es el desnivel H. Ahí está. Es decir, el desnivel H, ¿a qué es igual? ZA menos ZM. ¿No es cierto? Ese es el desnivel H. ZA menos ZM es H. ZA menos ZM es H. Y acá estamos indicando de que H es 5 metros. Y para ese desnivel queremos saber cuál es la magnitud del caudal que circula a lo largo del sistema. Bien, pero también hemos indicado de que esto es igual a la pérdida de carga total del sistema. Pérdida de carga total del sistema. ¿Y qué es la pérdida de carga total? Es igual a la pérdida de carga por fricción
más la sumatoria de las pérdidas de carga menores. Y ahora tenemos que trabajar intensamente con la pérdida de carga, jóvenes. Bien, pérdida de carga por fricción es igual a la pérdida de carga en la tubería 1 más la pérdida de carga en la tubería 2. Y tenemos todos los datos para hacer ese cálculo, ¿no? Excepto las velocidades, ¿no? Excepto las velocidades. Pero lo importante es que ya tenemos el factor de fricción en ambas tuberías. Entonces reemplazamos los datos que tenemos. Pérdida de carga por fricción. Reemplacen a ver los datos ustedes, jóvenes. Por favor, reemplacen los datos que tenemos. L, D, 2G, y hagan los cálculos respectivos. ¿Ya? Hagan los cálculos respectivos. En este momento, háganlo. Y expresen la pérdida de carga por fricción en la tubería 1 en términos de la velocidad 1. Tiene que salirles este resultado. O si estoy yo equivocado, me avisan. En la tubería 2 tendrá que salirles este otro resultado así. Este por B sub 1 al cuadrado, por B sub 2 al cuadrado. Háganlo, por favor, hasta ahí, jóvenes, señoritas. Tienen 10 minutos. Bien, entonces, así tenemos expresada la pérdida de carga en función velocidad 1, velocidad 2. Pero ahora, es decir, aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Y ahora escribimos la ecuación de continuidad del sistema. Caudal igual área 1 por velocidad 1, igual a área 2 por velocidad 2. Escribimos así y podemos encontrar una relación entre ambas velocidades. Y de acá resulta que velocidad 1 es 0,25 veces la velocidad 2. O la velocidad 2 igual 4 veces la velocidad 1. ¿Ya? Entonces,
podemos utilizar esta expresión. En vez de la velocidad 2, o sea, todo el sistema lo expresamos en términos de la velocidad 1. Y reemplazamos ahí, fíjense, y resulta entonces que la pérdida de carga por fricción está dada por esta ecuación, nomás ya. 3.4518 veces la velocidad 1 elevado al cuadrado. Bien, hasta ahí entonces ya hemos determinado la pérdida de carga por fricción, ¿no? Quedando aún por calcular, por supuesto, la velocidad 1. Bien, y ahora analizamos las pérdidas de carga localizadas o pérdidas de carga menores, para lo cual pues vamos a utilizar la ecuación general que ya les he mostrado. Pérdida de carga en el accesorio I igual a K sub I por la velocidad en la tubería J al cuadrado entre 2G. ¿No? Entonces, dependiendo en qué tubería está instalado el accesorio. Como podrán apreciar acá en la figura, el accesorio B, C, D, E y F están instalados en la tubería 1. G, H, J, K y L están instalados en la tubería 2. ¿De acuerdo? Hay que ver eso, ¿no es cierto? ¿En qué tubería están instalados? Entonces, los accesorios B, C, D, E, F, tubería 1. Y a partir de acá ya es la tubería 2. G, H, J, K y L. Entonces, así escribimos, jóvenes, sumatoria de pérdidas de carga menores. Igual, sumatoria de K sub I por B sub I al cuadrado entre 2G, puesto ahí. Fíjense, ahí están los accesorios. Por ejemplo, el primer accesorio, el valor de K es 8. ¿Dónde está instalado? En la tubería 1. Entonces, velocidad 1 al cuadrado entre 2G. Segundo accesorio, es el codo, creo. Su coeficiente 0,5. Por B sub 1 al cuadrado entre 2G y así sucesivamente hasta este término. ¿Ya? En la tubería 2, ahí está, miren, lo he resaltado con colores para que identifiquen. Como les digo, les estoy haciendo una explicación, pero como para peladitos. Ustedes son alumnos de ingeniería civil, de 6º semestre. Entonces, pues, por supuesto que captaron de inmediato. ¿Ya? Entonces, a partir de este accesorio, ¿no? Ahí estamos, ahí este accesorio, creo que es la cruz, ¿no? 0,7, de ahí para abajo ya tenemos entonces tubería 2. Ahí está. Y bueno. Y finalmente acá, como último accesorio, ¿ya? Que no está en la tabla, pero sí se debe considerar, es el siguiente. ¿Ya? Esto no está en la tabla, pero hay que considerar cuál es ese accesorio. La entrada la entrega del flujo al depósito ya. O podríamos decir, la salida de la tubería. ¿No? Cuando el flujo sale o sale de la tubería y entra al depósito, también hay una pérdida de carga o expansión. ¿No? Y el valor de K, para este caso, es 1. Ese es un valor que se toma de forma constante. K igual 1 para ese caso. ¿Ya? Ese es el último punto que he puesto ahí. Bien, entonces, acá, ¿cómo hacemos? ¿Cómo procedemos? Pues elemental, ¿no es cierto? Elemental. Agrupamos términos semejantes, ¿no? Y tenemos ahí, fíjense, la sumatoria de todos los coeficientes K por la velocidad 1 al cuadrado entre 2G. Es este valor. La sumatoria de todos los coeficientes de la tubería 2 nos da 11.7 por B sub 2 al cuadrado entre 2G. Y listo, ahí está. Y ahora reemplazo, ya sabemos que la tubería, o más bien que la velocidad 2 es igual a 4 veces la velocidad 1.
reemplazamos y obtenemos finalmente que la sumatoria de pérdidas de carga menores había sido igual a 10.09 veces la velocidad 1 al cuadrado. A ver, por favor, revisen estos resultados, jóvenes y señoritas. Revísenlos, por favor. Antes de pasar a lo siguiente, ¿ya? Revisen. Bien, me imagino que hayan verificado estos resultados. Entonces, nuevamente volvemos a la ecuación que habíamos planteado para la pérdida de carga total desde A hasta M, que habíamos indicado que es igual a la pérdida de carga por fricción más la sumatoria de las pérdidas de carga menores. Recordemos que la pérdida de carga por fricción nos dio este valor, ¿no? En función de B sub 1. Y ahora la pérdida de carga, la sumatoria de pérdidas de carga menores nos da este valor. Bien, y sabemos que la pérdida de carga total tiene que ser 5 metros, que sería igual al desnivel, ¿no? Entre los depósitos A y M. Bien, despejamos de acá la velocidad 1 y resulta que es 0,61 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad 2 es 4 veces la velocidad 1, 2.44 metros por segundo. Y nos pidieron calcular el caudal. El caudal igual a área por velocidad. 0.043 metros cúbicos por segundo. Es decir, 43 litros por segundo. Y ahí está para verificar. Aquí hemos calculado el caudal con la tubería 1 y acá esto con la tubería 2 y acá con la tubería 1. Por supuesto que el valor del caudal tiene que ser el mismo. Bien, así entonces queda resuelto el problema, estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? Bien, para ampliar más los conocimientos sobre este tema, sobre las pérdidas de carga localizadas o pérdidas de carga menores, les voy a mostrar el libro que les había indicado, el libro de donde hemos obtenido las tablas que les he mostrado. A ver, voy a dejar de compartir, voy a buscar el libro. Ingeniero, había unos símbolos de la llave de paso. ¿Eso dónde lo sacó? Bueno, de otros libros. Esos. A ver, un minutito, ¿ya? Un momentito. Primeramente, permítame mostrarles el libro.
Ok. A ver, jóvenes, aquí voy a compartir la pantalla. Este es el libro que les dije, Mecánica de Fluidos, sexta edición. Robert Mott, ¿ya? Robert Mott. Es un libro muy bonito también, muy bonito. Entonces, de aquí he sacado algunos elementos muy bonitos con respecto a las pérdidas de carga menores, ¿ya? El contenido es un libro muy bonito. Medición de la presión, fuerzas debidas a la aquí flotabilidad, etcétera. Ecuación general de la energía, número de Reynolds, perfiles de velocidad, pérdidas menores. Es el capítulo 10. ¿Ya? Capítulo 10. Entonces, es un tema muy bonito y que conviene que ustedes amplíen también sus conocimientos, ¿ya? Entonces pueden revisar ese capítulo, es muy bonito. Oh, Liveside, creo que no está. Ya. Uh-huh. Pérdidas menores. Entonces, eso es. ¿Ya? Es el capítulo que les decía. Pérdidas menores, están sus objetivos. Y aquí nos muestra cómo se producen esas pérdidas de carga menores. Y ahí está la ecuación que estamos utilizando, ¿no? Para calcular la pérdida de carga en cada accesorio. Coeficiente de resistencia de cada accesorio, ¿no? Ahí está, por ejemplo, cómo se hace la pérdida de carga, se analiza la pérdida de carga en un ensanchamiento, una expansión súbita. Ahí hay bastante información al respecto. Y esta es la pérdida de carga en la salida que les hice mención. Cuando la tubería llega al depósito, se produce una pérdida de carga por un ensanchamiento brusco, ¿no? Del fluido, claro, del sistema. De una tubería de un determinado diámetro y luego nos encontramos con el depósito, entonces el flujo se expande considerablemente y se produce una pérdida de carga equivalente a esto. K es 1, para este caso, 1 por la velocidad en la tubería, al cuadrado entre 2G, ¿no? Así es. Y fíjense, para cada caso se ha hecho el análisis. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que revisarlo si tienen el interés de aprender más, digamos, ¿no? Al respecto. ¿Ya? Entonces, yo les he dado ya la información básica, porque lo que tenemos que avanzar es mucho más. Aquí con este capítulo nos perderíamos medio semestre, si es que analizo cada caso, digamos, ¿no? Ya, pero les he explicado cómo se hace el análisis general. Ahí están las válvulas. Creo que quería ver eso, joven. La pregunta era esa. Aló, joven. Sí, Preguntaba acerca de las válvulas. de Ahí los está. símbolos. No, cuando lo que acabamos de hacer, no hicimos un ejercicio y ahí en el Aquí gráfico está. habían. Aquí están las tablas. Ahí están las tablas. ¿Ya? Eso es. La tabla 10-10, perdón, la tabla 10-4 y la tabla 10-5. Ok.
Bien, entonces eso es lo que tienen que hacer. Ahora, a ver, vamos a ver qué es lo que dice el joven. Aquí, ¿a qué símbolo se refiere, joven? ¿A estos? Exacto, es. Bueno, esto es lo que se utiliza en forma general, ¿ya? La T, que sea una X es la válvula, el codito, una cruz. Esa es la simbología general, ¿ya? Entonces ustedes pueden utilizar la misma simbología, nada más. ¿Ok? Bien. Ahí, por ejemplo, el filtro, alcachofa, en realidad esa es la forma, digamos, de mostrar. Aquí un medidor, dice, por ejemplo, ¿no? Ahora, una simbología especial lo tenemos en la norma también, ¿ya? Si quieren una simbología más formal, lo tenemos en la norma NB 689, la norma de agua potable. Ahí sí tenemos la simbología que se utiliza, pero es muy similar a la que está mostrada acá. Este es un ejercicio que está en nuestro libro de Shawn, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas. Eso es todo lo que quería mostrarles el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Ingeniero, ese documento está en la plataforma. ¿Sí? O sea, ¿se refiere al libro que acabo de mostrar? Al libro y también el que nos está mostrando en este momento. Claro, por supuesto, este es el material que siempre se los pongo en la plataforma. No sé, tal vez no esté todavía a la vista de ustedes esto, porque siempre está sujeto a revisión. ¿Ya? En cuanto lo termino de revisar, pues ya está inmediatamente en la plataforma. Por supuesto que es un material que ustedes lo van a utilizar, ¿no? Y esto lo tenemos en la plataforma, desde luego que sí, señorita. Tanto el Sí, porque libro como este material está. estaba viendo la plataforma y no, parece que no está a la vista de nosotros. Todavía no está entonces, ¿ya? Porque siempre yo los reviso antes de ponérselos ya a la vista de ustedes. ¿Ya? Entonces, cuestión de hacer un clic y luego ya se lo pongo a la vista de ustedes. ¿No es cierto? Ok, además permítame avanzar un poquito más del tema y se lo voy a poner, por supuesto, este material está en la plataforma. Bien, Está bien, ingeniero, gracias. ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes, señoritas? La nota del primer parcial, disculpe, ingeniero. Va a estar pronto la nota, no se preocupe, señorita. Me deben todavía un examen oral, así que eso más tiene que rendirme. Examen oral, que lo voy a tomar en otro momento, puesto que ahora mi preocupación es avanzar el tema. ¿Ya? Van a dar un examen oral también. Así es, mis estimados jóvenes señoritas. De conocimientos teóricos también tiene que haber. Así es, yo ya he tomado el examen oral, por ejemplo, a los alumnos de ambiental, de las dos materias que tengo en ambiental. Ya les he tomado su examen oral también, escrito y oral. Ok, así que vayan preparándose, que en algún momento les voy a decir, ahora vamos a, la próxima semana vamos a dar el examen oral. ¿Ok? En algún momento, ahorita todavía no. Mi preocupación ahorita es avanzar un poco el tema, ¿ya? Pues no que quiero que tengan un buen volumen de avance. Bien, mis estimados jóvenes señoritas, entonces eso es todo por hoy. Y recomendarles que si no se han vacunado, pues háganse vacunar. Es importante. El problema está latente. El virus está en medio de nosotros y ahora con más fuerza, creo. ¿No? Cuídense ustedes y cuiden a sus familias, cuiden a sus papás, sus hermanos, sus hermanitos, etc. Muy bien. Ok. Hasta luego, jóvenes señoritas. Listo, ingeniero, hasta luego. Hasta luego.